Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Salud y mucho más. Y hoy quiero hablarles sobre un tema que reiteradamente se está haciendo cada vez más frecuente en Internet y en las redes sociales y que a mí me tiene realmente fascinado. Es natural que en las redes sociales hay mucho protagonismo y parte de ese protagonismo trata de vendernos teorías conspirativas o como ahora las llaman conspiranoicas, en relación a una serie de eventos, algunas de ellas razonablemente lógicas y otras completamente fantásticas. Y muchas veces es evidente que las personas que las comunican son personas que en realidad demuestran en su forma de hablar y en su forma de presentar la información una supina ignorancia en relación a lo que están hablando. Sin embargo, más me llama la atención cuando personas calificadas, es decir, personas inteligentes, elocuentes, personas estudiadas, personas que acreditan bastantes títulos académicos y experiencias laborales que nos harían pensar que tienen suficientes elementos y criterios para poder hablar con propiedad de lo que están diciendo. Y sin embargo, pues se lanzan en esta aventura de tratar de convencernos de cosas que la gran mayoría de las personas ya ha convenido en aceptar como reales. El caso típico es todo lo que rodea el fenómeno del COVID, una virosis que, como todos recordamos, en el año 2019, a finales del 2019, comienza en China con la notificación real del gobierno chino de que algo está pasando, el cierre de su frontera, el cierre de muchas ciudades chinas para contener la difusión de este virus, y luego el inicio de notificaciones en cada uno de los países donde se habla del aumento en el número de hospitalizaciones y de muertes en hospitales. Esto ampliamente documentado por los medios de difusión, de comunicación en todas partes del mundo, lo cual nos haría pensar que para poder crear una, un engaño mundial habría que poner de acuerdo a muchísima gente de diferentes países, de diferentes ideologías, a toda la comunidad científica mundial. Se habla incluso de que esto se puede hacer a través de la propaganda, pero es difícil pensar que la propaganda sea efectiva con personas de orientación científica que están conscientes de la importancia de la validez de los datos para sustanciar cualquier cosa. De tal manera de que el consenso mundial es que apareció un virus nuevo, una variante de un virus anterior, el SARS-CoV-2 es una variante lógica del SARS-CoV-1, pero con un comportamiento atípico, un comportamiento que producía, y en algunos casos todavía produce, una neumonía atípica, una neumonía que mata a la gente. La mayoría de las neumonías se pueden tratar con antibióticos si son bacterianas, y las virales también en un momento dado con cierto tratamiento efectivo, a menos que el paciente esté muy depauperado, las neumonías, la gente sale de la neumonía. Todos los días hay neumonías en los hospitales y todos los días la gente sale. Muchas no llegan ni siquiera a terapia intensiva, y las que llegan a terapia intensiva, si las personas mueren, usualmente a causa de muchas complicaciones, no solamente la de la neumonía. Pero esta neumonía afectaba a muchísima gente. Entonces, esta mañana vi un video, que se lo voy a dejar allí la información, de una persona que comienza su pronunciamiento identificándose como un experto, un científico, un hombre de incuestionables credenciales científicas. Y hasta ahí está todo bien. Yo estoy esperando que él diga algo cónsono con los estudios que ha realizado y con los logros que ha tenido. Y sin embargo, después de haber hecho una presentación de él mismo, lo cual usualmente no es común en los medios científicos. Usualmente cuando se va a presentar un científico lo presenta otra persona y dice: aquí está el doctor tal, quien ha sido esto y esto y esto y esto. Se ve muy poco
profesional el hecho de iniciar una charla autopresentándose uno con un currículum vitae por delante, ¿no? Porque al fin y al cabo uno va a dar una conferencia, uno no va a pedir trabajo. Entonces no tiene ningún sentido crear una suerte de falacia de autoridad. Es una suerte de decirle a la gente, ustedes tienen que aceptar lo que yo les voy a decir porque miren quién soy yo. Eso se llama la falacia de autoridad. Tienen que aceptar lo que yo diga porque yo soy una persona muy importante y que he tenido muchos logros en mi vida. Eso no se hace en la comunidad científica, pero este señor lo hizo. Bueno, está bien, cada uno tiene su ego y es muy difícil cuestionar pues ese tipo de cosas. Pero ahora vamos a lo otro, a que yo estoy esperando que la sustancia del tema de la conferencia sea hablar sobre la pandemia. Y resulta que este señor se presenta a decir que todo esto fue falso, que él ha analizado todos los datos, que esto no es más que una gran propaganda mundial. Yo quisiera saber, él, que primero que se acredita como un experto en probabilidades, me pudiera explicar razonablemente cuál es la probabilidad de que él haya descubierto algo que no ha descubierto el 90 o 95% de la comunidad científica mundial. O sea que la gran mayoría de los expertos del mundo coinciden en que el virus existió o que existe, que el virus en algunos casos fue letal, que si no hubo más, que hubo más muertos de los que normalmente habría cada año por causa de esta neumonía atípica de la cual ya me referí, y que sin duda alguna, si no hubo más muertos, fue por tres factores. El primero, la inmunidad natural de las personas, que siempre la va a haber, siempre la ha habido, por eso es que todavía existimos en una época donde ya no hay antibióticos, donde no había, en las épocas anteriores no había antibióticos, no había nada de esto y aún así la gente sobrevivía las pandemias. Pero el hecho de que la gente sobreviviera a la pandemia, porque él niega que la pandemia en realidad existió, que esto no es más que un producto de la propaganda, que los muertos fueron ficticios, que los muertos no fueron más que una manipulación de los números, que en realidad no hubo tanta cantidad de muertos, sino los que hay habitualmente porque él sabe, él conoce las estadísticas y él hizo una comparación con un estudio científico que solo él ha hecho, porque yo no he oído a nadie nunca cuestionando las fatalidades que hubo en relación con esta pandemia. Entonces, surge como esa contradicción entre un hombre que se llama científico y ir en contra de la corriente científica general, que no está nada malo, ¿verdad? Después de todo, hay grandes científicos que han ido contra la corriente y han roto los paradigmas que se conocían para ese momento, pero siempre con la data por delante. Y la data que él dice que sustenta el hecho de que eso no pasó es la interpretación contraria de lo que él está diciendo. La data sustancia que sí, que hubo un exceso de muertes en casi todos los países. Y entonces él usa argumentos sumamente ilógicos como ¿por qué en un país hubo muchos muertos y en otros no? Cuando el virus puede transportarse fácilmente de un país a otro porque tiene pasaporte. Sí, ese argumento es razonable, excepto por el hecho de que él se olvida de que la mayoría de los países pusieron cuarentena y no dejaban entrar ni salía nadie de ninguna parte. O sea que tú podías estar al lado de un país donde hubiese casos de COVID y vivir en un país donde no hubiese casos de COVID, y la razón por la cual no había casos de COVID era precisamente porque no se dejaba que las personas se mezclaran. Él parece olvidarse de que la gran mayoría de los países cerraron y mantuvieron a la gente en sus casas durante meses haciendo cuarentena. Eso parece habérsele olvidado a él. Por lo tanto, él piensa que eso es mentira, porque si hubiese sido una pandemia, todo el mundo se hubiera infectado. Lo cual es una gran ignorancia, porque el concepto de pandemia no es que todo el planeta se enferme, es que se haya un brote epidémico, múltiples países, en múltiples continentes, y que tenga un factor contagioso. Esto es todo lo que se necesita para una pandemia. No se necesita que todo el planeta esté enfermo, se necesita que haya casos en diferentes partes del mundo, producto de un mismo agente infeccioso, y que este agente infeccioso en un momento dado esté creciendo exponencialmente en el número de casos. Y todos esos elementos se dieron en el caso de la pandemia del COVID. Entonces, yo pienso que es importante que las personas que se dejan llevar por los títulos y por todo eso, utilicen el pensamiento crítico, la lógica. Este señor podrá ser premio Nobel o quien sea que él piense que sea, pero si lo que está diciendo no tiene sentido, señores, no tiene sentido. Ustedes no pueden aceptar que alguien diga algo ilógico y probabilísticamente muy
poco probable, muy poco probable que suceda solamente porque el doctor tiene un PhD o porque diga lo que sea. Yo tengo una formación científica, tengo un PhD, soy médico, pero yo nunca utilizo mis antecedentes académicos o mi experiencia o mis años de trabajo en el sector salud como una condición para que ustedes acepten lo que yo estoy diciendo. Y piensen siempre que todo tiene que tener una explicación lógica y que a pesar de que a todo el mundo le guste, la notoriedad que gana cualquier persona descubriendo algo o notificando de algo que la gran mayoría de la gente no conoce con estas conspiraciones, en el fondo lo que están buscando es un protagonismo, es diferenciarse del resto, pero eso no necesariamente valida lo que están diciendo. Pregúntense ustedes mismos cuáles son las probabilidades de crear una organización a nivel mundial que convenza a países de múltiples ideologías políticas, profesionales de diferente formación, datos que son comprobables, las estadísticas de muertos, las estadísticas de neumonía. Pregúntenle a los especialistas que atendieron a estos pacientes en la unidad de cuidado intensivo si el COVID era simplemente una gripe más. Y se darán cuenta de que detrás de todos estos videos son personas que lo que están buscando es un protagonismo. Yo estoy seguro que ninguno de estos científicos se pararía ante una comunidad de científicos a sostener esas posiciones, porque serían fácilmente refutables. Así que lo quiero dejar con esto para que reconozcan lo que es la falacia de autoridad. Supongo que dirán, bueno, usted también está usando la falacia de autoridad de hacernos creer que porque usted es médico y es bioingeniero y tiene un PhD, debemos creer lo que usted está diciendo. Es que yo no pienso que ustedes tienen que creer lo que yo estoy diciendo. Yo lo que los estoy es estimulando a que piensen críticamente y saquen sus propias conclusiones. Saquen sus propias conclusiones de por qué alguien quisiera negar lo innegable, que es que la epidemia existió, que el agente infeccioso existe, todavía sigue mutando, que la situación fue peor de lo que se esperaba, pero no empeoró más de lo que originalmente se inició por las medidas que se tomaron. Ese era el comentario que quería hacerles hoy, porque resulta asombroso que personas educadas, personas con experiencia, personas de conocimiento científico, se lancen públicamente, eso sí, no en frente de un foro, sino se lancen a través de una serie de videos de redes sociales a dar estas informaciones que confunden a las personas, porque la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que este doctor que sabe de lo que debería saber de lo que está diciendo, dice ahora que todo el proceso de la pandemia fue solamente una farsa, un objetivo de propaganda, ¿no? ¿Se cometieron errores? Claro que se cometieron errores en todo proceso de este tipo complejo, donde hay que movilizar muchos recursos, se cometen errores. Que se sobreestimó la severidad de las medidas, es posible en algunos casos. ¿Cuál hubiera sido la evaluación si hubiese habido más muertos? Hubiéramos decidido entonces no hacer la cuarentena o no hacer que la gente usara los tapabocas o no ocuparnos de hacer nuevas vacunas, simplemente sentarnos todos en nuestras casas y decir, sí, esto es producto de la comunicación, esto es producto de los medios de comunicación y de la propaganda, esto no existe, déjame seguir mi vida regularmente. ¿Y qué pasa si hubiera sido una pandemia mucho más severa? ¿Qué pasa si el virus hubiera sido mucho más letal? ¿No se hubieran triplicado o cuadruplicado el número de personas muertas? Deberíamos aceptar entonces eso, el riesgo de no tomar medidas bajo la premisa de que lo más probable es que eso no sea verdad. ¿O es preferible pecar en el sentido de sobreestimar las medidas y evitar las muertes? En medicina siempre buscamos no hacer daño. Y la actitud responsable de un médico es la de minimizar las pérdidas humanas, así sea que las medidas que haya que tomar sean difíciles y de en cierta forma incómodas. Ponerse un tapaboca, quedarse en su casa ante una pandemia,
ponerse una vacuna puede resultar desagradable, incómodo e improductivo. Pero, por otra parte, morir es peor, o quedar lisiado, o quedar sumamente enfermo a raíz de las complicaciones de un proceso de este tipo. Entonces ese es el comentario de hoy, para que vean cómo no deben tampoco dejarse llevar por personas que usan sus credenciales para tratar de demostrarnos cosas que la gran mayoría de las personas acepta como una realidad. Y si lo va a hacer, tiene que tener data contundente. Y si esos datos son contundentes, ¿por qué no los está aceptando el resto de la comunidad científica, que también son gente inteligente y lógica? Si sus datos son tan datos como los demás, si el análisis que él ha hecho es tan riguroso como el de los demás médicos, ¿cómo es que hay tanta discrepancia entre lo que piensa la mayoría y lo que piensa un grupito? ¿Es realmente posible poner de acuerdo a toda la comunidad científica mundial, los políticos, economistas, jefes de Estado de diferentes tendencias políticas, unos hacia la izquierda, otros hacia la derecha? Todos de una u otra manera identificaron el potencial de que no se tomaran las medidas adecuadas en esta pandemia. Y sin embargo, todavía hay gente que dice que todo esto fue un fraude. Entonces, esa es mi posición. Espero sus comentarios abajo, porque algo hay que hacer para que esto no se repita. Si esto se sigue manteniendo, si en las próximas pandemias o en los próximos eventos de este tipo que tienen que ver con la salud, la gente va a tomar la actitud de no creer en las instituciones, de no creer en la mayoría de las voces científicas que aconsejan lo prudente, y van a decidir pensar que no está pasando nada, que todo eso es un engaño, que no es más que una conspiración tratando de que no se muevan de su casa. Pues estamos creando el marco para una gran tragedia humana donde puedan perderse muchas vidas que pudieran salvarse si las personas no hubieran salido de su casa, hubieran usado tapabocas o no, o se hubieran vacunado. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Y ojalá, que espero que el algoritmo de YouTube no me quite el derecho a comunicar esta angustia que tengo por la desinformación profunda que hay actualmente sobre el sector salud en las redes sociales. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo episodio de Salud y mucho más. Gracias.